El aire de Cálmara olía a sal y electricidad, como si el planeta entero hubiera estado conteniendo la respiración por demasiado tiempo. Sebastián abrió los ojos con dificultad, tumbado sobre una duna de arena perlada que parecía brillar bajo el cielo azul profundo. Su cuerpo dolía como si hubiera atravesado una tormenta estelar sin escudo. No recordaba mucho. Solo un impacto. Alarmas. Gritos en su nave. Y luego, nada. Pero lo más desconcertante era que no estaba muerto. Una silueta curvada se dibujaba contra la luz. Era alta, de proporciones humanas pero sutilmente, demasiado perfectas. Cuando sus ojos se adaptaron, vio que no era una ilusión. Una mujer alienígena lo observaba, arrodillada a su lado con expresión entre preocupación y deseo. Su piel tenía reflejos violáceos que se movían con la luz. Su cabello era largo y flotaba como si estuviera bajo el agua, y sus ojos, esos ojos lo atravesaban como si pudieran leer cada rincón de su alma. «Estás consciente, mejor de lo que pensaba», dijo ella con voz sedosa. «Soy Alenya, de la casa solar de Virella. Te encontré, humano, medio muerto. Y ahora, por la ley de salvamento sagrado, te pertenezco». Sebastián parpadeó, confundido, sin saber si había oído bien. «¿Perdón? Me perteneces», repitió ella. «Tu vida ahora me está vinculada». Antes de que pudiera replicar, sintió el calor de sus dedos sobre su pecho. Ella no lo tocaba como una médica o científica. Lo tocaba como si confirmara que era real. Que era suyo. El contacto lo estremeció. No era miedo. Era algo más primitivo. Atracción. Un latido acelerado que no le pertenecía del todo. «Oye, espera. No soy propiedad de nadie. Ni siquiera sé qué está pasando». Intentó sentarse, pero su cuerpo aún estaba débil. Ella lo sostuvo con suavidad pero con firmeza. Sus dedos eran fuertes, acostumbrados a empuñar armas o dirigir órdenes. Pero también sabían acariciar. «No te esfuerces. Las toxinas de tu cápsula aún están en tu sistema. Tardarán un poco en desaparecer. No te preocupes, cuidaré de ti». El aire se tensó. Alenya lo miraba con una mezcla de ternura y algo más oscuro. Una necesidad que iba más allá de la lógica. Y Sebastián lo sintió, no era la única interesada en él. Un zumbido profundo interrumpió el momento. Desde las alturas del cañón, otra figura descendía a gran velocidad. Un destello rojo, un rugido de propulsores, y luego, el suelo tembló cuando una segunda alienígena aterrizó frente a ellos, agachada como una fiera al acecho. Tenía cabello rojo fuego, corto y rebelde. Sus ojos dorados brillaban con rabia. Llevaba una armadura fractal que dejaba al descubierto parte de su abdomen musculoso. Su energía era explosiva. Todo en ella gritaba combate. «Te atreves, Alenya. No puedes tomarlo sin consulta del Alto Consejo». Él estaba inconsciente. «Lo encontré. Es mío por derecho de reclamo», dijo Alenya sin moverse ni un ápice, aunque su voz se volvió cortante. «¿Sabes que eso no me detiene? Puedo impugnarlo. Puedo desafiarte, si el humano vale la pena». La recién llegada lo miró con intensidad. Sebastián sintió como su pecho se comprimía. Esa mirada era diferente. No lo evaluaba como una posesión. Lo estudiaba como si fuera la pieza faltante de algo más importante que ella misma. «¿Quién eres?», preguntó ella, sin quitarle los ojos de encima. «Me llamo Sebastián. Era mecánico de una nave de carga. Eso es todo». «¿Eso es todo?», murmuró Sarela con una sonrisa torcida. «No, no lo es. No con esa mirada. No con ese pulso. No con esa reacción». Se acercó un paso, como una cazadora que ha olido sangre. «Sarela, basta», interrumpió Alenya, poniéndose de pie entre ambos. «No aquí. No frente a él. Demasiado tarde», gruñó Sarela. «Lo he visto. Y no pienso retirarme. O lo sueltas, o peleamos. Ya te lo dije. Es mío». Sebastián alzó la mano, tratando de interrumpir la disputa. «¿Disculpen? ¿Podrían dejar de tratarme como si fuera un trofeo? Estoy medio muerto, tengo sed, y hay dos mujeres bellísimas que parecen querer arrancarse la garganta por mí». Ambas se giraron hacia él. Las dos lo miraban de forma diferente ahora. Más intensas. Más vulnerables. «No soy propiedad de nadie. Pero si van a pelear por mí, al menos esperen a que esté lo suficientemente fuerte para disfrutarlo». Sarela soltó una carcajada seca. «Tiene lengua afilada. Me gusta». Alenya, por primera vez,
desvió la mirada. Sus mejillas, apenas perceptiblemente, se tornaron más oscuras. No digas cosas que no estás dispuesto a cumplir, murmuró ella con voz baja. En este planeta, cada palabra tiene peso. Y el corazón escucha. Un silencio extraño se instaló. Como si algo antiguo se hubiera despertado. Como si Kálmara misma reconociera que el encuentro no había sido casual. Y entonces, un nuevo sonido cruzó el aire, un zumbido grave y creciente. Ambas mujeres giraron la cabeza al cielo. Sebastián siguió su mirada, y su corazón se detuvo un segundo. Naves. Naves enormes descendían del cielo. No una, ni dos, sino una flota entera. No llevaban emblemas de paz. No venían a buscar sobrevivientes. Venían a cazar. Sarela se tensó. Su armadura se activó con un zumbido. Alenya se colocó delante de Sebastián, protegiéndolo sin dudar. No están aquí por ti, susurró Sarela. Están aquí por él. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Sebastián, al borde del pánico. No lo sé, dijo Alenya con los dientes apretados. Pero sí lo quieren. Sus ojos brillaron con rabia. Van a tener que arrancarlo de mis manos. Sarela giró hacia ella, sonriendo como una loba. Quizás no quiera que se lo arranquen, quizás prefiera quedarse con nosotras. ¿Compartirlo?, preguntó Alenya, escandalizada. No aún, respondió Sarela, con una mirada que prometía caos. Pero si salimos vivas de esto, quizás lo convencemos. Las sombras de las naves cubrieron el cielo. Y por primera vez desde que despertó, Sebastián ya no se sentía perdido. Se sentía elegido. Las sombras de las naves se agrandaban mientras descendían como buitres hambrientos, proyectando un frío antinatural sobre la arena cálida de Kálmara. Los motores zumbaban como si el planeta mismo se quejara. Sebastián apenas tuvo tiempo de levantarse antes de que Sarela lo empujara detrás de una roca con violencia medida. Quédate agachado, le ordenó, mientras su armadura se transformaba sobre su cuerpo, extendiendo cuchillas desde sus antebrazos. Alguien nos vendió. No hay otra explicación. ¿Vender? ¿Quién? ¿Por qué?, preguntó Sebastián desde el suelo, aún tambaleante. Alenya se movía rápido, casi sin dejar huella. Sacó de su cinturón un dispositivo que comenzó a emitir un zumbido grave. Son del clan Nubark, dijo en voz baja. Cazadores de genética rara. Eso significa que han detectado algo especial en él. Sarela chasqueó la lengua con desdén. Siempre supe que este humano tenía algo diferente. Su pulso, su olor, la forma en que nos mira. No es como los demás. No es momento de hablar de feromonas, siseó Alenya. Estamos en inferioridad numérica. Y tú sabes lo que les hacen a las mujeres guerreras capturadas. Sarela se giró hacia Sebastián, clavando sus ojos dorados en los suyos. ¿Puedes correr? Tal vez, si no me desmayo primero, respondió, intentando levantarse por su cuenta, con las piernas todavía temblorosas. Eso servirá. Las primeras naves aterrizaron con un estruendo. De sus compuertas emergieron figuras altas, cubiertas de metal negro y visores opacos. No hablaban. Solo avanzaban con paso mecánico, cada uno con un arma viva, biomecánica, que se retorcía en sus manos. Sebastián tragó saliva. No tengo armas. No tengo entrenamiento. Ni siquiera sé qué buscan de mí. ¿Por qué no me entregan y ya? Alenya lo miró como si acabara de escupir sobre un altar. Porque yo no entrego lo que es mío. Sarela gruñó con una sonrisa salvaje. Y porque ya decidí que también me perteneces. ¿Qué? Balbuceó Sebastián. Luego te lo explicamos. No hubo más tiempo para hablar. Un haz de energía estalló sobre la roca donde se escondían, y los fragmentos llovieron en todas direcciones. Sebastián fue arrastrado por Alenya y Sarela por turnos, mientras esquivaban disparos y se desplazaban como sombras entrenadas. El suelo temblaba. Los árboles distantes se incendiaban. Todo el valle se transformaba en una zona de guerra. Sarela gritó sobre el estruendo. Tenemos que llegar al túnel subterráneo, al otro lado del risco. Es la única salida sin ser detectados. Con Sebastián no llegaremos si no lo cubrimos por separado. Respondió Alenya. Entonces divídete. Yo lo llevo. Ni lo sueñes. La tensión entre ellas explotó como una chispa entre combustible. Incluso en medio del fuego cruzado, el deseo de posesión era más fuerte que la estrategia. Sebastián lo notó. Y también entendió algo más inquietante, ambas estaban dispuestas a matar por él. No por amor.
Aún no. Pero por algo parecido a un instinto más profundo, más antiguo. Algo tribal. Algo que él apenas podía comprender. Entonces, sin pensarlo, se puso de pie entre ambas, extendiendo los brazos. ¡Basta! Si quieren que sobreviva, dejen de pelear y concéntrense. Una a cada lado, y vamos los tres juntos. Sarela se rió. Un sonido oscuro, cálido. Vaya, tiene agallas. Y cerebro, dijo Alenya, sin quitarle los ojos de encima. En un instante, ambas se movieron. Sarela tomó el flanco izquierdo, Alenya el derecho. Sebastián corrió al centro, entre las dos. Las balas de plasma pasaban cerca. El suelo explotaba detrás de ellos. Pero el triángulo entre los tres parecía impenetrable. Por un momento, Sebastián se sintió invencible. Hasta que uno de los cazadores le cayó encima desde el aire. Un grito escapó de sus labios cuando el impacto lo lanzó contra la arena. El aire se le fue de los pulmones. La criatura lo levantó por el cuello. Ojos mecánicos lo escanearon. Algo en su columna se movió, como una lengua viva que trataba de perforarlo. Entonces, un chillido desgarró el cielo. Sarela embistió al cazador como una flecha roja, hundiéndole su cuchilla en el cuello. El cuerpo cayó sin vida. Pero ella no se detuvo. Rugía. Golpeaba. Despedazaba. Otra figura se acercó por la retaguardia, pero Alenya la interceptó en pleno vuelo. Saltó sobre su espalda, le torció el casco y lo derribó con una elegancia mortal. Sus movimientos eran una danza precisa y letal. ¡Sebastián! Gritaron ambas al unísono. Él se incorporó con dificultad. Sangraba del labio y del costado, pero seguía en pie. Estoy bien. Pero hay muchos más. No importa, jadeó Alenya, sujetándolo del brazo. Vamos a sacarte de aquí. Y si no podemos, añadió Sarela con una sonrisa feroz, entonces moriremos contigo. Eso no suena tranquilizador, murmuró Sebastián, aunque en el fondo, sintió una oleada de calor extraña. Dos mujeres extraterrestres estaban dispuestas a jugarse la vida por él. Y él, empezaba a preguntarse si de verdad solo era un mecánico. Los tres corrieron hacia la boca del risco, donde la entrada al túnel subterráneo esperaba. Pero antes de llegar, una figura colosal descendió del cielo. No era un soldado. Era el comandante. El líder de los cazadores. Su voz retumbó como un trueno mientras sus ojos se posaban en Sebastián. Humano, al fin te encontramos. No sabes lo que llevas dentro. Pero nosotros sí. Y vamos a abrirte para sacarlo. Sarela desenfundó su arma secundaria. Alenya apretó los dientes. Sebastián dio un paso adelante, pese al miedo. Su corazón latía como un tambor de guerra. Si quieren abrirme, dijo con voz firme, primero tendrán que pasar por ellas. Y las dos guerreras, como si fueran espejos opuestos, se colocaron a su lado. La guerra apenas comenzaba. El comandante alienígena descendió con una presencia que devoraba la luz a su alrededor. Su armadura negra parecía moverse con vida propia, cubierta de placas orgánicas y tentáculos retráctiles que se contraían como si tuvieran hambre. Era más alto que cualquier otro soldado de los cazadores, y aunque no portaba armas visibles, todo su cuerpo era un arsenal viviente. Alenya sintió como sus sentidos se tensaban hasta romperse. Su entrenamiento militar le decía que no tenían posibilidades. Sarela, en cambio, sonrió como una fiera acorralada que por fin encuentra a alguien digno de su furia. Te vas a arrepentir de haber bajado, dijo con voz ronca, y activó un módulo oculto en su brazo. La cuchilla de energía rugió al salir, vibrando con un zumbido agudo. El comandante dio un paso al frente. Cada paso hacía temblar la arena. Humano, mi nombre es Errecas. Y tus células llevan la firma genética prohibida de la primera raza. Esa sangre es nuestra propiedad por decreto de extinción. Dámela, o sangrarán todos por ti. Sebastián se mantuvo en pie. Sentía un temblor interno que no venía del miedo, sino de la verdad que acababa de escuchar. Su sangre, ¿qué significaba eso? ¿Qué clase de herencia corría por sus venas para que este monstruo quisiera destriparlo vivo? No se la llevará, dijo Alenya, interponiéndose con un salto ágil. Sarela la imitó al otro lado, cubriendo el flanco contrario. Si quieres su sangre, añadió, entonces ven por ella. Te prometo que sabrá a acero antes que a derrota. Errecas no respondió. De su espalda brotaron filamentos metálicos que se clavaron en el suelo, alimentándose de la energía del planeta. Las rocas cercanas se partieron.
Los arbustos comenzaron a marchitarse. Y entonces todo explotó. La batalla fue instantánea. RK se movía con una velocidad brutal, golpeando como una tormenta viviente. Alenya esquivó por milímetros una estaca que intentó perforarle el cráneo. Sarela contraatacó con una acrobacia en el aire, hundiendo su cuchilla en una de las articulaciones del enemigo. El impacto arrancó un rugido mecánico, pero no lo detuvo. Sebastián no podía hacer más que mirar, pero no con miedo pasivo. Algo dentro de él se agitaba. No era solo adrenalina. Era activación. Sus sentidos se agudizaban. Empezaba a ver el patrón de los movimientos, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no comprendía. Y entonces, sin pensarlo, corrió. No huyó. Corrió hacia él. Alenya gritó su nombre, pero Sebastián ya estaba lanzándose contra Errekas. No tenía armas, ni armadura, ni fuerza comparativa, pero algo lo guiaba. Una imagen ancestral. Una reacción instintiva. Alzó los brazos y tocó la piel del comandante, justo sobre el pecho. El contacto produjo una reacción. Errekas se arqueó como si hubiera sido golpeado por 1000 rayos. Sus sensores se volvieron locos. La armadura empezó a rechinar, sus sistemas colapsando. Sebastián sintió un calor abrasador treparle por el brazo. Su piel no se quemaba, pero la energía fluía dentro de él como un río desbordado. Sarela no perdió el momento. Se lanzó con un grito gutural y clavó su cuchilla en el cráneo del enemigo. La hoja atravesó la membrana. Errekas gritó. Alenya disparó desde la retaguardia un rayo concentrado a la base de su columna, justo cuando el comandante trataba de contraatacar. El golpe finalizó con una descarga tan potente que hizo temblar el cañón. El cuerpo del comandante cayó como una montaña derrotada. Sus extremidades vibraron un instante más, y luego cesaron. Sebastián retrocedió tambaleándose. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas. Jadeaba, su pecho se alzaba y bajaba a un ritmo descontrolado. Pero no estaba herido. Sarela corrió hacia él, lo tomó de la nuca y lo miró con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué hiciste? ¿Qué demonios eres? Él negó con la cabeza. No lo sé, solo sentí que debía tocarlo, y lo hice. Alenya se arrodilló a su lado, con el rostro cubierto de sudor, respirando con dificultad. Su expresión era otra. No era solo preocupación. Era asombro. Reverencia. Él tiene la señal. ¿Qué señal? Preguntó Sebastián. La marca genética de la primera raza, susurró ella. Los arquitectos originales. Los dioses que dejaron su huella en cada especie inteligente. Tú, eres su herencia. Sarela lo miró como si viera a un rey en ascenso. Pero luego frunció el ceño. Y eso solo hace que más cazadores vengan por ti. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Sebastián. Ahora, tenemos que movernos, dijo Alenya. Hay un refugio al otro lado de los valles rojos. Un templo oculto. Allí podremos protegerte, y entender que eres realmente. Sarela lo ayudó a levantarse, y cuando sus cuerpos quedaron cerca, sus labios casi rozándose, murmuró. No creas que esto termina aquí. Si antes te quería, ahora te deseo con más fuerza. Pero ya no por instinto. Ahora es por lo que eres. Por lo que me hace sentir. Alenya apartó la mirada un momento, pero luego se acercó también. Tomó su mano. La sostuvo con firmeza. Yo tampoco me detendré. No pienso compartirte. Pero si eso significa morir contigo, entonces moriré. Sebastián los miró a ambas. Su cuerpo dolía, pero su corazón latía con algo nuevo. No era miedo, ni confusión. Era fuego. Y decisión. No iba a dejar que estas dos mujeres se destruyeran por él. Iba a unirlas. O ardería en el intento. Y el sendero hacia el templo comenzó. Donde, sin saberlo aún, se desencadenaría algo más grande que una guerra. Una elección. Un destino. Y el nacimiento de algo más peligroso que cualquier enemigo, el amor. La caminata a través del Valle Rojo fue silenciosa. No por falta de cosas que decir, sino porque ninguno de los tres podía explicar con palabras lo que acababa de suceder. Sebastián había tocado al comandante enemigo y lo había destruido desde dentro. Sarela y Alenya, entrenadas en las guerras más despiadadas de su galaxia, habían sido testigos de algo que superaba todo lo que conocían. Y no podían ignorar lo que eso les hacía sentir. La noche llegó más rápido de lo esperado. Kálmara tenía un ciclo corto,
y el crepúsculo parecía arrastrar un velo azul que silenciaba a las criaturas del desierto. A lo lejos, el viento aullaba entre las grietas de las montañas como si el propio planeta susurrara advertencias. Alenya fue la primera en notar la entrada oculta. Una formación rocosa se deslizó cuando presionó ciertos puntos con precisión. Detrás, un corredor angosto de piedra negra se abrió ante ellos, iluminado por cristales naturales que emitían una luz suave y dorada. La atmósfera cambió al instante. El aire era más cálido, más espeso, como si algo ancestral respirara allí dentro. «Estamos en el templo de Veraz», dijo Alenya, con voz respetuosa. «Solo los descendientes directos de la primera raza pueden abrir el sanctum interno. Nadie lo ha logrado, hasta ahora». Sebastián tragó saliva. La presión de ser especial empezaba a pesarle. Él solo quería volver a casa, pero ahora todo el universo parecía girar alrededor de su sangre. Sarela lo tocó en el hombro. «No pienses en lo que esperan de ti, piensa en lo que quieres tú». «¿Y si no quiero ser esto?», preguntó él, casi en un susurro. Ella lo miró con intensidad. «Entonces lucha por ser otra cosa. Pero no te escondas. Porque yo ya vi quién eres, Sebastián. Y no pienso apartarme de tu camino». Alenya lo condujo hasta una cámara central. En el centro, una plataforma circular de piedra brillante, con símbolos grabados en espiral. Cuando Sebastián puso un pie sobre ella, los grabados se iluminaron en una explosión silenciosa de luz azul celeste. La estructura tembló. Ecos antiguos se activaron. El templo lo aceptaba. Alenya se arrodilló sin dudar. Bajó la cabeza. Sus ojos se humedecieron. «Ahora lo sé con certeza. Tú eres la llave. El vínculo perdido». Sarela no se arrodilló. Se acercó por detrás, lo envolvió con sus brazos por la cintura y apoyó la frente en su espalda. «Y aún así sigue siendo un humano testarudo que no sabe lo que despierta con solo mirarnos». Sebastián sintió que todo a su alrededor giraba, pero el calor del cuerpo de Sarela y la devoción silenciosa de Alenya le anclaban el alma. Ellas eran distintas. Guerreras. Líderes. Enemigas. Pero por alguna razón, su presencia lo completaba. Horas después, ya instalados en una sala protegida del templo, compartieron alimentos simples de las reservas de Alenya. Frutas esféricas que dejaban un dulzor ligero en los labios. Agua filtrada por las piedras del templo que sabía a frescura líquida. Nadie hablaba de los cazadores. Nadie mencionaba la sangre derramada. Sarela, impaciente por naturaleza, rompió el silencio. «¿Vas a quedarte con una de nosotras, o con ninguna?». La pregunta cayó como un cuchillo sobre la mesa. Alenya apretó los labios. No se atrevía a mirarlo. Sebastián las observó a ambas. Las dos tenían heridas. Marcas en la piel. Cicatrices de batallas y de traiciones pasadas. Pero también tenían algo más, un fuego que ardía solo por él. «No puedo elegir», confesó. «Porque cuando estoy contigo, Sarela, mi corazón se acelera y arde como si el mundo fuera a acabarse. Pero cuando estoy contigo, Alenya, siento que estoy donde pertenezco. Como si tu alma abrazara a la mía». Sarela lo miró con ojos entrecerrados. «No somos compatibles. Lo sabes. Ella y yo, no podemos compartir». «Ya no se trata de ustedes», dijo Sebastián. «Se trata de los tres. Y de lo que puede surgir si dejamos de pelearnos, y empezamos a sentir». Hubo un silencio tenso. Y luego, lentamente, Alenya se puso de pie. Caminó hasta Sarela. La miró con los ojos vidriosos. Si él fuera cualquier otro, jamás permitiría esto. Pero él no es otro. Y tú tampoco. Sarela no respondió. Pero no se apartó. Fue Sebastián quien se levantó, acercándose a ambas. Las tomó de la mano, una con cada brazo. El contacto encendió algo invisible. Una energía cálida se extendió entre los tres, como si el templo aprobara aquella unión. La tensión no desapareció. Solo cambió de forma. Esa noche, bajo la bóveda de cristales brillantes del santuario, compartieron algo que no tenía nombre. No fue del todo amor, ni deseo, ni tregua. Fue una conexión. Sudor, susurros, miradas que ardían y temblaban. Caricias que sanaban viejas heridas y besos que desafiaban la lógica. Sarela, salvaje y directa, no dejó que él escapara a su intensidad. Alenya, silenciosa pero firme, lo guió como si sus cuerpos se conocieran desde antes de nacer. Y Sebastián se entregó sin reservas, porque en sus brazos encontró algo más profundo que placer o consuelo.
Encontró pertenencia. El templo los envolvió con su calor. Sus muros vibraban suavemente, como si las piedras susurraran canciones de antiguos reyes y reinas perdidas. Cuando el sueño los venció, los tres descansaban entrelazados, respirando como un solo ser. Y muy por debajo de ellos, algo despertó. Una señal fue enviada. Y en lo más oscuro del cosmos, otros respondieron al llamado. No todos con buenas intenciones. Pero ya era tarde. Porque el corazón del humano había sido reclamado. Por dos guerreras. Y no habría vuelta atrás. El amanecer en Kálmara fue distinto aquel día. No por la luz que se filtraba a través de los cristales del templo, ni por el canto distante de las bestias salvajes del desierto. Fue distinto porque en el centro del santuario, sobre un lecho improvisado de telas antiguas y pieles, dormían tres cuerpos entrelazados que ya no eran los mismos. Sebastián despertó primero. Sentía el calor de Sarela sobre su espalda, su respiración profunda, lenta, como la de un felino en calma. Alenya estaba del otro lado, con una de sus piernas sobre su muslo y su mano acariciándole el pecho inconscientemente, como si su cuerpo se negara a soltarlo incluso en sueños. El aire olía a ella. A ambas. A fuego, a agua, a destino. Durante un instante largo, no pensó en guerras, ni en naves, ni en genética sagrada. Pensó en quedarse ahí. Solo eso. Pero el universo no iba a permitirlo. Un estruendo sordo hizo vibrar las paredes del templo. Las luces de los cristales parpadearon como si algo estuviera interfiriendo en la energía interna. Sarela se despertó con un sobresalto, de inmediato en posición defensiva. Alenya ya estaba en pie, con su arma en la mano, la mirada clavada en la entrada del santuario. No puede ser, dijo en voz baja. Nadie más conoce este lugar. Sebastián se incorporó, aún desnudo, su cuerpo lleno de marcas de caricias recientes, pero su rostro ya firme, determinado. Algo había cambiado en él desde que tocó al comandante. Ya no era el humano perdido que cayó en la arena. Había tomado forma. Propósito. Nos están siguiendo. No pararán hasta tener lo que creen que hay en mí. Sarela lo miró con rabia, no dirigida hacia él, sino hacia el universo. Entonces será mejor que entiendan que no lo tendrán. Salieron juntos, preparados para cualquier cosa. Y lo que vieron fuera del templo los dejó helados. No eran cazadores. No esta vez. Era una nave ceremonial. Oscura, con emblemas de las antiguas castas de Ateón. Solo aparecían en momentos sagrados. Para marcar el renacimiento de linajes olvidados. O para capturar a quienes rompían el equilibrio. Desde su interior descendió una figura cubierta con túnicas blancas y doradas. Alta, imponente. Y a su lado, soldados de élite. Casi 100. Alenya se tensó. Son los guardianes del juramento. Los ejecutores de los pactos antiguos. La figura habló sin levantar la voz, pero cada palabra resonó en los huesos de todos. Sebastián, has activado el templo. Has tomado a 2 herederas del linaje. Has vinculado sus códigos genéticos. Has roto el equilibrio. Has elegido. Y por eso, debes responder. Sarela dio un paso al frente. Él no eligió. Fue elegido. Por mí. Por ella. Por el templo. Por todo. Alenya se colocó junto a ella. Si creen que pueden separarnos, van a descubrir que ya no estamos divididas. Él nos unió. Y eso es más fuerte que cualquier ley. El líder se quitó la capucha. Era un rostro sereno. Antiguo. Ojos grises que parecían haber visto civilizaciones nacer y morir. Caminó hacia Sebastián sin miedo. Aún puedes ceder. Entrégate. Serás estudiado. Protegido. Pero jamás podrás quedarte con ambas. Las uniones triples están prohibidas por la antigua concordia. Sebastián lo miró con calma. Entonces la antigua concordia está equivocada. ¿Qué sabes tú de equilibrio? Sé lo que es mirar a 2 mujeres que han sangrado por mí. Que han dormido a mi lado. Que me han amado sin condiciones. Y si eso es un crimen, entonces soy culpable. El silencio fue absoluto. Hasta que el anciano alzó una mano. Las tropas se alinearon. Entonces tendrás que defender ese amor. Con fuego y sangre. Sarela ya sonreía. Por fin. La batalla fue brutal. Los guardianes del juramento no eran simples soldados. Se movían como espectros, casi imposibles de golpear. Pero Alenya y Sarela eran otra cosa. Unidas por una causa que ardía en sus venas. Ya no peleaban por celos.
ni por orgullo. Ahora peleaban por él. Por ellas. Por los tres. Sebastián, sin armamento convencional, se metía en medio del fuego cruzado usando el poder que no entendía del todo, pero que obedecía a su voluntad. Cada vez que tocaba el suelo, una onda lo protegía. Cada vez que gritaba, el aire se volvía denso. Estaba despertando. Su linaje tomaba forma. Una lanza de luz cruzó el campo y fue directo hacia Alenya. Sarela gritó su nombre. Pero Sebastián se interpuso. Y el impacto lo atravesó. El mundo se volvió blanco. Un silencio absoluto. Luego, un pulso. Uno solo. Y el campo entero se cubrió con una explosión azul que desintegró a la mitad del ejército enemigo. Cuando el polvo se asentó, Sebastián yacía en el suelo, jadeando. Su pecho herido, pero latiendo. Sarela cayó a su lado. Lo alzó en brazos. No te mueras. No ahora. No después de todo. Alenya se arrodilló, sosteniendo su mano. Tú eres la chispa. El inicio. No puedes detenerte ahora. Los pocos enemigos que quedaron retrocedieron. El líder los detuvo. Este no es un simple humano. Es el heredero vivo. La primera fusión. Las reglas ya no aplican. Debemos regresar. Y observar. Por ahora. Y se fueron. El campo quedó en ruinas, pero el templo brillaba con más fuerza que nunca. Sebastián respiró hondo, sintiendo la vida regresar a su cuerpo. Abrió los ojos. Las miró. Y por primera vez, las vio no como dos caminos, sino como el mismo destino. Una sola guerra. Una sola cama. Un solo corazón dividido, entre dos cuerpos que jamás volverían a luchar entre ellas. Porque ahora lucharían juntos. Contra todos. Y para siempre. La herida en el pecho de Sebastián había dejado una marca profunda, un surco que no sangraba como las heridas normales. Latía. Vibraba con energía ancestral. Era como si el rayo de luz que lo atravesó no lo hubiera dañado, sino activado. El templo entero respondía a él. Las piedras flotaban ligeramente, la atmósfera se volvía más densa a su alrededor, como si el planeta mismo lo reconociera ahora como parte de su esencia. Alenya curaba su costado en silencio, usando un ungüento de su mundo que ardía al contacto pero sellaba los tejidos desde dentro. Sus ojos, normalmente serenos, temblaban con una emoción que nunca antes se había permitido mostrar. Lo miraba como se mira a alguien que casi se pierde. Y no estaba dispuesta a permitir que volviera a estar en peligro. Sarela, en cambio, se negaba a separarse de su lado. Se acostó a su lado con un brazo sobre su abdomen y su pierna sobre la suya, como si quisiera cubrirlo con su cuerpo. Su respiración estaba agitada, pero no por cansancio. Era miedo disfrazado de terquedad. Ella, la guerrera que nunca retrocedía, temblaba por dentro al pensar en perderlo. No vuelvas a hacer eso, susurró. No te atravieses por nosotras otra vez. No vuelvas a sangrar por protegernos. Sebastián giró el rostro hacia ella. La acarició con suavidad en la mandíbula, y luego miró a Alenya, que también se había acercado, como si el momento no pudiera soportar más distancia. Si no soy capaz de protegerlas, entonces ¿qué sentido tiene todo esto? Sarela cerró los ojos, como si esa respuesta fuera tan insoportable como hermosa. No eres solo protector, dijo Alenya, con voz baja pero firme. Eres guía, centro, unión. No necesitas defendernos. Solo, quédate, con nosotras. Porque si te quedas, ganamos todas. Durante ese momento suspendido, entendieron que no habría más separación. El fuego de Sarela, el equilibrio de Alenya y el corazón de Sebastián eran parte de un triángulo que el universo había intentado romper, y había fracasado. Pero no todos celebraban esa verdad. Días después, la galaxia entera hablaba del humano de sangre viva, de las dos mujeres que lo compartían sin quebrarse, y del templo que solo respondía a ellos. Las noticias cruzaban sistemas, despertaban cultos antiguos y agitaban imperios. No tardaron en llegar mensajes de advertencia. Algunos líderes religiosos querían borrar toda evidencia del linaje de Sebastián. Otros querían capturarlo para estudiarlo. Y otros, simplemente, para destruirlo. Porque lo que no pueden controlar, temen. Y lo que temen, intentan aplastar. Pero Sebastián ya no era solo un hombre. Y no estaba solo. Sarela entrenó una fuerza de defensa. Seleccionó guerreros que no respondieran a clanes ni banderas, sino a una idea, que el amor verdadero no pide permiso a la tradición.
Alenya reconfiguró la red diplomática de su pueblo. Reescribió tratados. Forzó alianzas. Se convirtió en una líder silenciosa, hábil y estratégica. Y cada paso que daba, lo daba como consorte del hombre que eligió no elegir entre ellas, sino hacer de su amor un todo indivisible. Sebastián, por su parte, no quiso ser rey ni símbolo. Solo pidió un espacio donde crecer con ambas. Donde los hijos de ese amor no fueran considerados errores ni maldiciones. Donde besar a dos mujeres bajo el mismo techo no fuera motivo de juicio, sino testimonio de una verdad más grande que las reglas. El templo se convirtió en una ciudad. Primero llegaron curiosos. Luego creyentes. Más tarde exiliados, marginados, parejas de razas distintas que no eran aceptadas en sus mundos. Y todos encontraron lo mismo, tierra fértil, manos extendidas y una nueva ley. La ley del corazón. Pasaron los meses, luego los ciclos solares. Sebastián caminaba por los jardines flotantes junto a Sarela, que había bajado la guardia solo cuando sus dedos entrelazados con los de él se volvieron costumbre. Alenya lo observaba desde una terraza, con un leve bulto en su vientre y una sonrisa que no necesitaba palabras. Sarela también esperaba. Y aunque ninguna de las dos lo decía en voz alta, ambas sabían que el hijo de una sería tan importante como el de la otra. Porque no eran solo mujeres de un mismo hombre. Se habían elegido también entre ellas, sin necesidad de palabras, sino de actos. Compartían casa, mesa, risa, y a veces, lágrimas. Y Sebastián las adoraba por igual. No porque tuviera que hacerlo, sino porque no podía evitarlo. En la gran ceremonia del equinoccio, cuando los astros se alinearon y las luces del templo brillaron con fuerza nueva, Sebastián apareció vestido con los colores sagrados, con una mano sujetando la de Sarela y la otra la de Alenya. Frente a miles de rostros, dijo solo una frase. Si amar a dos es un crimen, entonces hagan espacio en la historia para un nuevo tipo de pecado. Uno que salva, no que destruye. Y no hubo juicio. Solo vítores. La galaxia no cambió de un día para otro. Aún existían mundos cerrados, sistemas crueles, odios antiguos. Pero entre todas esas estrellas, brillaba una ciudad sagrada. Un templo de 3 corazones. Un lugar donde el amor se volvió ley. Y en el centro de ese hogar, dormían 3 cuerpos juntos. Donde Sarela encontraba paz sin perder su fuego. Donde Alenya dejaba que su estrategia descansara sobre un pecho humano. Y donde Sebastián, finalmente, dejó de huir de lo que era. Ya no solo un humano perdido, sino el hombre que fue lo bastante valiente como para no elegir entre ellas, sino amar a ambas. Y ser amado por ellas para siempre.